Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo. El estudio se desarrolla con una exégesis aplicada fuera de la fe y de la creencia, es decir, fuera de los cánones establecidos por la confesión religiosa. El marco de referencia de la serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna, en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue: 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo, y que empezaría inmediatamente después de la intervención divina con sus fuerzas angelicales. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. Cuarto, el mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino una acción bélica, como Jesús mismo aclaró diciendo: vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica, donde el Mesías podía ser cualquier israelita. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que Jesús no era el Mesías, porque no trajo la era mesiánica, y con su muerte fracasó su proyecto libertario. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto mesiánico. Tanto es que en Mateo 24, 34 y 35 leemos que él dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa, que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, y en cuarto lugar, el evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la fuente Q, según los académicos. Sin embargo, estudiando a los padres de la iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del evangelio de Mateo fue Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El propósito del evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el Dios idumeo Yahvé. Mateo presenta a Jesús como semidios de origen divino, redefine el concepto del reino, reforma la misión de Jesús para Israel y el mundo y le otorga poder de perdón y o condenación eterna, siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta sexta lección es El precursor de Jesús. La profecía que vamos a comprobar es la que menciona Mateo en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Voy a leer la versión de la Biblia, Reina Valera revisada, edición 1960. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
El evangelista presenta a Juan el Bautista como el enviado del Dios edomita Yahvé, cuya misión es preparar el corazón del pueblo de Judá para recibir al Mesías guerrero de estilo davídico, quien va a liberar a la nación del yugo rumano e inaugurar la era mesiánica. La creencia consistía en que si la gente se arrepentía de haber transgredido la ley de Moisés y rectificaba sus pasos, entonces Yahvé, al ver la expresión sincera de su pueblo, enviaría sus legiones de ángeles para eliminar al imperio invasor, entronizar al Mesías y empezar el reino mesiánico. Para los judíos, el reino de los cielos es la era mesiánica y la cercanía estaba en relación directa a la cantidad de arrepentidos. A mayor cantidad de arrepentidos que retomen la senda antigua, mayor es la probabilidad de que Yahvé se convenza y decida iniciar el operativo libertario que brinde a su pueblo una paz duradera y riqueza abundante. Con esto en mente, examinemos ahora la profecía que cita Mateo para comprobar si es un anuncio del precursor de Jesús, concretamente de su primo, Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El texto se ubica en la sección denominada Deutero Isaías, escrito por un autor anónimo en el país persa. El falso Isaías es descendiente de algún sacerdote de la élite de Jerusalén que fue llevado prisionero a Babilonia. Este segundo Isaías, una vez enterado de que Ciro, el rey persa, autorizó el retorno de los cautivos a su patria, decide registrar la noticia tan esperada y por tanto tiempo en el libro del venerado profeta Isaías. El destinatario del mensaje es el pueblo de Judá, a quien Yahvé se presenta como el Dios de los judaítas y le llama pueblo mío. El mensaje es para todos y es bastante claro. El tiempo se cumplió para empezar una nueva etapa en la historia de la nación, porque el pecado que precipitó la caída del reino de Judá está completamente perdonado. En pocas palabras, borrón y cuenta nueva. En el par de versículos siguientes, el Dios de Judá instruye a su pueblo sobre la actitud que debe tener en este nuevo capítulo de la vida nacional, para que entonces Yahvé se manifieste con toda su gloria ante los ojos de todo el pueblo. Isaías 40, versículos 3 al 5 dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La condición para que la deidad realice milagros en el nuevo tiempo es que el pueblo se humille ante Yahvé y que descarte todo aquello que le impida obedecer su mandato. El profeta de Yahvé efectúa el anuncio con el empleo de un lenguaje poético: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Una vez sometida la voluntad del pueblo al liderazgo del Dios Yahvé, obedeciendo sus mandatos y decretos, entonces y solo entonces se mostraría ante todos la gloria de Yahvé, presumiblemente a través de nuevos milagros. Se materializarían sus maravillas y todo el pueblo contemplaría su obra, porque la boca de Jehová ha hablado. En los versículos siguientes, el autor contrasta la vigencia permanente de la ley de Yahvé con lo efímero de la vida del ser humano. Resalta con expresión poética que el imperio y sus reyes son temporales y fugaces, y que Yahvé con un soplo los disuelve. Isaías 40, 6 al 8 dice:
voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El falso Isaías, en su diálogo ferviente con la deidad, recibe el encargo de comunicar a los dejados atrás en Jerusalén que Yahvé está como Santa Claus o Papá Noel, cargado de regalos para su rebaño, al cual cuidará cual pastor con responsabilidad y con ternura. En los versículos 9 al 11 de Isaías 40 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al vuestro Dios, o al Dios vuestro, mejor dicho. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Muy bien, hemos comprobado que en esta sección de Isaías no existe ninguna profecía, sino que es puramente histórica, con un fuerte componente motivacional para el pueblo escogido. El escritor no cita ni piensa en el precursor del Mesías, como tampoco se refiere al Mesías ni a la era mesiánica. Nada de esto, absolutamente nada. Una vez más, el evangelista Mateo emplea intencionalmente y de manera deshonesta un texto histórico de la Biblia hebrea y lo presenta como si fuera profético, para respaldar su ideología político-religiosa, que Jesús es el Mesías enviado por el Dios de los judíos y que los sucesos de su vida son el cumplimiento de las predicciones de los adivinos de Yahvé. Ahora bien, observemos algunos puntos de la vida de Juan el Bautista relacionados con este estudio. Jesús de Galilea fue discípulo de Juan el Bautista, quien probablemente despertó en Jesús el deseo de abrazar la causa mesiánica, incluso de asumir el papel de Mesías de Israel. Al igual que los demás discípulos del Bautista, y según el relato bíblico, Jesús también fue bautizado confesando sus pecados. Los que se unieron a Jesús en su proyecto libertario eran discípulos de Juan el Bautista, todos ellos influenciados por la ideología del austero maestro, con el ánimo encendido para compartir sus ideales en todos los sectores de la población. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Pero como sucede en todo ambiente religioso, el celo entre hermanos pone en peligro la unidad del grupo y la concreción del objetivo. Tristemente, el celo enfrenta y divide aún a los más piadosos. Y así como entre los judíos había varias corrientes de pensamiento religioso, así también entre los cristianos, incluso en un grado superlativo, exponencial diría yo. La causa principal es la diferencia en la interpretación de la ley, algo imposible de evitar, incluso por los discípulos de Juan el Bautista y de Jesús de Galilea. Mateo 9:14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esta es una discusión entre la escuela de Juan el Bautista, que expresa la santidad a través de privaciones, y la escuela del exdiscípulo que decidió formar su propio grupo, que vivía bajo otro concepto, el de comilones y de bebedores. Este no habrá sido la única discordancia entre Jesús y su primo, porque las discusiones teológicas entre los judíos en aquellos días y hasta hoy sigue siendo como afirma el refrán, entre dos judíos hay tres opiniones.
Por su parte, los sacerdotes de Jerusalén estaban atentos a las expresiones religiosas del pueblo, especialmente cuando alguien o un grupo se radicalizaba y proclamaba ideas místicas y esotéricas revolucionarias, porque pondría en peligro la relación con el Imperio Romano. Juan capítulo 3, versículos 25 y 26 dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El bautismo de Juan era algo completamente nuevo en Judá y en el judaísmo de entonces, porque según la tradición, el rito de purificación era diario y se hacía individualmente, es decir, sin la asistencia de ningún bautizador. Sin embargo, la nueva versión iniciada por Juan el Bautista obedecía a que el reino mesiánico estaba cerca, muy cerca, y se debía ejecutar con el significado de compromiso con Yahvé y no como un rito religioso vacío. El aparente éxito de Jesús y la supuesta rivalidad surgida entre los seguidores de ambos grupos precipitó el regreso del profeta Galileo a su provincia. En Juan 4, versículos 1 al 3 leemos que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El autor atribuye a la popularidad de Jesús en la provincia de Judea la causa de su regreso a Galilea. Sin embargo, el verdadero motivo fue el miedo, porque su mentor fue apresado y el cabecilla número 2 del movimiento mesiánico era Jesús, otro agitador político religioso que sería detenido por promover la sublevación en contra del poder invasor romano. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Judea, Jesús estaba bajo la tutela de su maestro, cuya influencia era mucho mayor que el Galileo novato y desconocido en la zona, de modo que optó por alejarse de la sombra de su mentor y del área de influencia del Bautista, y empezó a pregonar el mismo mensaje que los unía en otro lugar y a un público con escasa preparación y recursos. Pero lo más sorprendente fue la duda del supuesto precursor y maestro de Jesús. En Mateo 11 del 2 al 3 leemos: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, recién en la cárcel, se enteró de lo que su primo andaba haciendo. Y según el texto, el Bautista quedó intrigado con sus actividades, porque el proyecto mesiánico no llegaría a través de una campaña de milagros, una campaña de amor y de paz, sino al estilo del rey David, con una guerra, esperando que Yahvé, el varón de guerra, envíe a su ejército angelical para romper el yugo romano y comenzar la era mesiánica. A los ojos de Juan el Bautista, Jesús estaba en el camino errado. De allí la pregunta: ¿vas a asumir el papel de Mesías o aguardaremos a otro candidato más decidido y valiente? El cuestionamiento de Juan el Bautista es intrigante, especialmente porque fue Juan el Bautista quien afirmó que Jesús era el Cordero del mundo y quien escuchó la voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si Yahvé le aseguró que Jesús es el Mesías, ¿cómo se explica su duda? O quizás su duda esté confirmando que las teofanías mencionadas en el bautismo de Jesús son puramente legendarias, un cuento.
que no se posó sobre Jesús la paloma con el letrero que decía, soy el Espíritu Santo de Yahvé, como tampoco se oyó la voz del cielo aprobando al ilusionado Mesías. La magia del fanatismo religioso acabó en la cruz y desde allí, decepcionado y solo, Jesús clamó y reclamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, en base a todo lo expuesto, afirmamos cada vez con mayor fuerza y con otra nueva prueba que la Biblia cristiana carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, carece de veracidad y de autoridad el dogma de la encarnación divina del Dios Yahvé humanizado en Jesús, el dogma de la inerrancia de la Biblia, de que no tiene error ni contradicción alguna, el dogma de la inspiración de la Biblia, de que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas, el dogma de la segunda persona de la Trinidad, de que Jesús de Nazaret es otro Dios, y el dogma de la Santísima Trinidad, de que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y que actúan en plena y absoluta armonía. Muy bien, concluyo la exposición con la observación de la escritora española Adelaida García Morales. En el proceso de la escritura, la imaginación y la memoria se confunden. Reitero, en el proceso de la escritura, la imaginación y la memoria se confunden. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.